En el video de hoy nos enfocaremos en un tema crucial y de gran relevancia: los 7 pecados sexuales más graves según la Biblia. La palabra de Dios proporciona una guía clara sobre cómo vivir una vida santa y pura. A través de este análisis, examinaremos algunos de los pecados sexuales más graves condenados en las Escrituras, desde la lujuria hasta la fornicación, explorando cada uno de estos pecados a la luz de las enseñanzas bíblicas, para comprender su impacto en nuestras vidas y cómo podemos evitarlos. Número 1. Homosexualidad. Para abordar el tema de la homosexualidad desde una perspectiva cristiana, es importante tener en cuenta varias consideraciones, incluidas las citas bíblicas relevantes y el llamado a buscar la liberación en Jesús. El término homosexualidad se refiere a la práctica de tener relaciones sexuales o sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Desde una perspectiva cristiana conservadora, se considera un pecado debido a las enseñanzas bíblicas que condenan esta práctica. Para muchas denominaciones cristianas, la homosexualidad se percibe como una desviación del diseño divino para la sexualidad humana, que se establece en el relato de la creación en Génesis y se refuerza en otros pasajes bíblicos. Estos pasajes condenan la práctica homosexual y la incluyen en las listas de comportamientos pecaminosos. Citas bíblicas relevantes. Levítico 18:22. No te echarás con varón como mujer, es abominación. Este versículo establece claramente que la práctica de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es considerada una abominación ante Dios. Romanos 1:26-27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En este pasaje, el apóstol Pablo explica cómo la humanidad se alejó de Dios y cayó en la idolatría y la inmoralidad. Número 2. Lujuria. La lujuria se refiere a un deseo sexual intenso y descontrolado. En la Biblia, la lujuria se considera un pecado porque representa una desviación del propósito divino de la sexualidad humana. Jesús enseñó que incluso el deseo sexual impuro puede ser tan grave como la acción misma, destacando la importancia de la pureza del corazón. En Mateo 5:28, Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La lucha contra la lujuria comienza en el corazón y la mente, cultivando pensamientos y deseos puros, en lugar de ceder a las inclinaciones pecaminosas. La Biblia insta a los creyentes a vivir en pureza y castidad, honrando el diseño de Dios para la sexualidad humana. Número 3. Fornicación. La fornicación se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En la Biblia, la fornicación es condenada repetidamente como una práctica que viola el propósito divino de la sexualidad. En 1 Corintios 6:18 se nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este versículo subraya la gravedad de la fornicación y su impacto en el individuo. Número 4. Adulterio. El adulterio se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu cónyuge. En la Biblia, el adulterio se considera un pecado grave porque viola el pacto sagrado entre un hombre y una mujer, así como el pacto entre ellos y Dios. Las consecuencias del adúltero pueden ser profundamente dolorosas y devastadoras, tanto para los individuos involucrados como para sus familias. Citas bíblicas relevantes. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Mateo 5:27-28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Número 5. Masturbación. La consideración de la masturbación como pecado según la Biblia y las recomendaciones para vencer la tentación están estrechamente relacionadas en el contexto de la moralidad sexual dentro de muchas ramas del cristianismo. La Biblia no aborda directamente el tema de la masturbación, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones sobre su moralidad. Sin embargo, en muchos círculos religiosos se ha considerado históricamente como un pecado, debido a su asociación con la lujuria y la satisfacción sexual fuera del matrimonio. Citas bíblicas relevantes. Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Número 6. Prostitución y pornografía. La prostitución es una práctica antigua que implica el intercambio de servicios sexuales por dinero u otros beneficios. Esta actividad puede manifestarse de diversas formas, desde la prostitución callejera hasta la prostitución de lujo en lugares exclusivos. Además, la prostitución puede incluir el tráfico sexual, donde las personas son coaccionadas o engañadas para participar en actividades sexuales contra su voluntad. La pornografía, por otro lado, es una representación visual o escrita de material sexualmente explícito con el propósito de excitar sexualmente al espectador. Citas bíblicas relevantes. Levítico 19:29. No prostituyas a tu hija, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Las consecuencias de la prostitución y la pornografía son devastadoras a nivel individual y social. A nivel personal pueden resultar en daño emocional, trauma psicológico, adicción y enfermedades de transmisión sexual. A nivel social contribuyen a la explotación sexual, la trata de personas, el aumento de la violencia de género y la desintegración de las relaciones familiares. Número 7. Incesto. El incesto se refiere a las relaciones sexuales entre parientes cercanos que están prohibidas por la ley o la moralidad. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, destacando las graves implicaciones morales y sociales de esta práctica. Citas bíblicas relevantes. Levítico 18, 6, 18. Estos versículos prohíben explícitamente las relaciones sexuales entre parientes cercanos. 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ejemplos bíblicos. Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot lo embriagaron y tuvieron relaciones sexuales con él para continuar su linaje. Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, violó a su media hermana Tamar, resultando en tragedia y conflicto familiar. Rubén y Bila. Rubén, hijo de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, lo que resultó en deshonra y pérdida de privilegios. La fe en Jesús no solo ofrece perdón por los pecados pasados, sino también por la promesa de un cambio transformador en la vida del creyente. La Biblia enseña que, mediante la fe en Jesús, las personas pueden experimentar un nuevo nacimiento espiritual y ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los creyentes que luchan contra la tentación y el pecado sexual pueden encontrar esperanza con las Escrituras. 1 Corintios 10:13 nos recuerda: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar. Para vencer estas tentaciones es crucial buscar la ayuda de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. La oración es una herramienta poderosa para pedir la fuerza y la sabiduría necesaria para resistir la tentación. La lectura de la Biblia proporciona la verdad y los principios que guían nuestras acciones y pensamientos. La comunión con otros creyentes ofrece apoyo y rendición de cuentas, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con Dios. Además, es importante reconocer que el camino hacia la pureza y la santidad es un proceso continuo. Nadie es perfecto y todos enfrentamos desafíos y caídas. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para levantarnos, limpiarnos y fortalecernos en nuestra jornada espiritual. Debemos ser pacientes y persistentes, confiando en que Dios está trabajando en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Finalmente, recordemos que la santidad sexual no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir una vida que glorifique a Dios en todos los aspectos, incluida nuestra sexualidad. Al vivir de acuerdo con los principios bíblicos, no solo evitamos las consecuencias negativas del pecado, sino que también experimentamos la plenitud y la alegría que provienen de una vida alineada con la voluntad de Dios. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que les abras la puerta de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.